Bienvenidos a una nueva historia. Soy hija de una madre soltera. Me crié viviendo en la casa contigua a la casa de mi abuelo. En esta casa vivíamos mi mamá, mis 3 hermanos y yo, y mi abuelo en la casa de enseguida. Mi abuela había fallecido hacía bastante tiempo y mi mamá siempre nos dejó al cuidado de mi abuelo. Ya mis hermanos estaban un poco más grandes, así que las que siempre estábamos bajo la tutela de mi abuelo éramos mi hermana de 2 años y yo que tenía 4, y mis hermanos casi siempre estaban en la casa contigua. Mi mamá siempre se iba por días, pues ahora que soy adulta entiendo que ella se iba con varios hombres durante días y pues lo que hacía era obviamente vivir de su cuerpo. A mis 4 años mi abuelo empezó a abusar de mí y de mi hermana que tenía 2 años. Cada que veía que iba a hacerle esto a mi hermana, yo le suplicaba y le rogaba que no le hiciera eso, que por favor, que no, porque yo me sentía responsable de cuidar a mi hermanita porque era más pequeñita que yo y siempre me crié con esa culpa de no haber podido evitar que él le hiciera estas cosas. Él obviamente nunca me hizo caso y siempre seguía adelante con lo suyo. Cuando mi mamá iba a salir, yo me abrazaba de sus piernas y le suplicaba que por favor no me dejara. Me colgaba y yo recuerdo que ella trataba de caminar y yo era aferrada a sus piernas, tratando de que no caminara, de que no saliera de la casa. Entonces ella me decía que yo era caprichosa, que yo era rebelde y me golpeaba y me obligaba a quedarme. Y yo ya sabía las cosas que iba a tener que soportar. Y así me crié desde los 4 años hasta los 11. Que mi abuelo dejó de abusarme porque pues ya como que sospechó que podía embarazarme. A los 9 años, uno de mis hermanos, que un poco mayor que yo, intentó abusarme. Mi mamá lo sorprendió y lo evitó, pero yo a esa edad ya vendía mi cuerpo a un vecino que era mucho mayor que yo. No sé si porque ya estaba acostumbrada a los abusos, pero pues se me hacía muy normal permitir que este hombre me hiciera lo que él quisiera a cambio de dinero que yo llevaba a mi casa y pues que nos servía para cubrir ciertos gastos, hasta que en una ocasión la hija de este hombre, que era mucho mayor que yo, me sorprendió, me golpeó, me insultó, y ese día fue el día en que más humillada y más avergonzada me sentí en mi vida. Nunca más volví a pasar por esa calle. Yo no sé si mi mamá se enteró de lo que pasó. En todo caso, yo jamás volví a pasar por allí y no volví a saber nada de ese hombre. Tiempo después vi cómo mi mamá vio a mi abuelo abusando a una niña de 3 años y no dijo absolutamente nada. Mi mamá no lo acusó, mi mamá no habló con la mamá de la niña, mi mamá ni siquiera le hizo un reclamo, no le dijo absolutamente nada, hizo de cuenta que nada había pasado. Y ahora me pregunto, si mi mamá sabía que mi abuelo era un abusador, ¿por qué nunca se le ocurrió pensar que me hacía lo mismo a mí? O peor aún, a veces pienso que probablemente sí lo sabía, pero se hizo la que no pasaba nada y lo permitió. Y esto me martilla en la cabeza todos los días. Nunca le he preguntado a mi mamá si ella sabía, o nunca le he contado lo que mi abuelo nos hacía. Mi hermana dice que no se acuerda de nada, pero yo recuerdo cada episodio como si hubiese sido ayer. Continué vendiendo mi cuerpo y a eso, ya cuando era una adolescente, me fui ilegal a los Estados Unidos. Yo soy mexicana, me fui con mi hermana, allá empezamos a trabajar y a la edad de 20 años conocí a mi primera pareja. Estábamos en una fiesta y un amigo me dijo, mira, baila con mi amigo, que es que esta señora, una señora mucho mayor que él, que con la que él parecía tener una relación, pues no lo dejaba en paz. Entonces yo lo saqué a bailar y bueno, empezamos a bailar y estuvimos toda la noche conversando. A mí ni siquiera me agradaba a él, es decir, no me gustaba, pero yo no quería estar más tiempo sola y pues empecé a prestarle atención. Iniciamos una relación al poco tiempo y pues yo decía, bueno, aunque sea para que me lleve a las fiestas, porque él era músico, así que qué bien, me lleva a las fiestas, aunque yo no disfruto mucho estar con él, solamente es como estar acompañada, yo no quería estar sola. Entonces nos quedamos juntos en esta relación hasta que en una ocasión él me dijo que tenía que volver con su familia a México. Allí me di cuenta que tenía esposa y tenía 2 hijos. Se fue con ella, me dolió muchísimo a pesar de que no lo amaba, yo me sentí morir a tal punto que tomé pastillas para quitarme la vida. Y desde el viernes hasta el domingo dormí
todo ese tiempo, gracias a Dios, no me pasó nada, porque en ese momento ya estaba embarazada de mi hija mayor. Tiempo después, él regresó, me dijo que había decidido quedarse conmigo, que se había quedado sin trabajo y que lo dejara vivir en mi casa. Yo lo dejé vivir en mi casa, pero resulta que el señor todo el tiempo le iba muy mal y entonces era yo la que tenía que responder por todo a nivel económico. Después descubrí que era que en realidad el poco dinero que le quedaba se lo llevaba a su esposa. Y resulta que le quedaba poco dinero porque ya empezó a meterse en cuestiones de sustancias y bebía muchísimo. Casi todo el tiempo estaba ebrio, casi nunca estaba en la casa y cuando llegaba supremamente violento a tratarme de perra, me decía las cosas más horribles, me golpeaba, empezó a maltratarme y pues ya en ese momento yo dije hasta aquí. Empecé a trabajar mucho más, a ganar más dinero y un día le dije, te vas de mi casa. Te vas de mi casa porque yo ya puedo pagar mi renta y no te necesito para nada y me estás amargando la vida. Él se fue, trató de mejorar las cosas porque sí, entró en un centro de rehabilitación, trató de mejorar, luego regresó, me dijo que volviéramos a arreglar las cosas, pero definitivamente yo ya no quería nada con él. En realidad yo nunca lo había amado y pues esto había sido como la gota que rebosó la copa, así que nunca más lo volví a recibir en mi vida, pero yo era incapaz de estar sola. Así que poco tiempo después encontré a alguien más con quien inicié una relación. Pero resulta que también después de 4 meses de estar juntos, me encontré con la sorpresa de que era casado y tenía 2 hijos. Así que le dije que la relación no podía continuar, terminamos, lo eché, pero él me suplicó y me dijo que no, que él ya no quería más estar con su esposa, que él quería estar conmigo y efectivamente sacó la ropa de su casa y se vino a vivir conmigo. En ese momento yo sentí que había ganado, yo sentí que él me había elegido, eso me hizo sentir especial, eso me hizo sentir importante. Este hombre me había elegido por encima de su esposa y de sus hijos. Y me sentí tan especial en ese momento que la verdad ahora me parece gracioso porque no sabía en ese instante en el lío que me estaba metiendo. Este hombre se vino a vivir conmigo, él trabaja en el área de la construcción, pero también se mueve mucho en el área comercial, compra y vende cosas, o sea que económicamente le va muy bien. Y me dijo que él no quería que yo trabajara. Así que me dijo que me quedara en casa, que él iba a cubrir absolutamente todo, que yo no necesitaba preocuparme por nada. Yo dejé de trabajar, me quedé en casa y poco tiempo después quedé embarazada de mi segunda hija. Pues resulta que este hombre ahora, que yo era quien daba absolutamente todo, que él era el que daba absolutamente todo, empezó a maltratarme. Empezaron los gritos, los insultos, las infidelidades, las humillaciones, los maltratos, tonta, boba, no sirves para nada, cosas como estas. Y poco a poco fue escalando hasta que yo fui perdiendo por completo lo poco que tenía de valoración, la poca autoestima que me quedaba, la fue diezmando poco a poco hasta que me fui apagando de tal manera que yo ya vivía única y exclusivamente para cumplir sus órdenes. No hablaba para no molestarlo. Yo ya vivía única y exclusivamente en pos de hacerlo feliz o al menos de que no se enojara para que no me tratara mal. Llegó un momento en que ya decidí que no podía continuar así y busqué ayuda. Así que inicié primero recuperando mi amor propio. Empecé a hacer ejercicio, empecé a perder peso, empecé a sentirme de nuevo una mujer bonita, empecé a recuperar mi manera de verme bien, a vestirme mejor, empecé a arreglarme de nuevo el cabello, a arreglarme mis uñas, a reconectar con amigas, empecé a tener de nuevo una vida, empecé a sentirme de nuevo importante. En este momento, debido a que yo no trabajaba, pues igual estaba pensando que no había otra opción y que necesitaba esperar a que mi niña estuviera un poquito más grande, poderla meter al jardín para encontrar un trabajo. Pero descubrí que podía hacer lo mismo que mi pareja hacía y era comercializar, porque al fin y al cabo yo era la que le ayudaba a tomar las fotos de las cosas, a subirla a las páginas de ventas, era yo la que le hacía las ventas, la que le ayudaba a pintar, a limpiar, a organizar, porque él compraba cosas usadas, las organizaba y las revendía. Y me di cuenta
que yo podía hacer eso mismo y empecé a ponerlo en práctica. Empecé a ganar mi propio dinero y entonces obviamente empecé a sentir que sí podía recuperar el control de mi vida. En este momento estoy ya en proceso de que nuestra relación se termine. Él me había dicho que él se iba a ir, que le diera un tiempo. Ahora me ha dicho que no, que él no se va, y de hecho incluso está tratando de demostrarme que cambió. A veces lava la ropa, hace de comer e incluso me trata a veces de manera cariñosa. Pero yo sé que todo esto es única y exclusivamente para que yo vuelva a caer y no estoy dispuesta a permitir que vuelva a tratarme de esa manera. Estoy dispuesta a hacer lo que tenga que hacer y sé que puedo, ahora que he recuperado mi amor propio, mi autovaloración y que he vuelto a recuperar mi capacidad de mantenerme económicamente. Sé que no necesito seguir soportando esta vida miserable que he tenido que soportar los últimos 5 años. Espero que él no se vaya a poner muy complicado en el momento en que yo saque mis cosas de la casa, porque pues se me había dicho que él se iba, ya me dijo que no, así que ahora sé que soy yo la que tiene que irse. Y estoy totalmente decidida a que si me toca comerme una tortilla con huevo con mis hijas, eso me como, pero tranquila, porque merezco estar en paz.